Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de las mercedes de tierras. Hasta este momento ustedes han identificado estructuras hispanas que vinieron y se implementaron o implantaron en el territorio que antes era conocido como Mesoamérica, la encomienda, el tributo, el repartimiento. Pero nada de esto se puede entender sin un concepto fundamental, mercedes. Las mercedes pueden ser de tierras, o pueden ser reales, o pueden ser mineras, o pueden ser ganaderas. Pero abundemos un poco más. La única autoridad que podía ejercer un cambio, una venta, una renta, una apropiación de tierra en Nueva España o en cualquier parte del Imperio Español era el rey. Y posteriormente con los virreinatos, el virrey. Hasta aquí tienen que tenerlo claro. El único que puede dar mercedes es el rey. Por consiguiente, vamos a empezar nuestro tema. Las características. Primero, la merced de tierra siempre se va a otorgar por vía meritocrática. ¿A qué me hago entender con esto? Muy sencillo, chaparritos. A los méritos que se hacen para poder obtener algo. Es decir, como un obsequio después de haber realizado algo. Ejemplo, lo que ustedes hacen. Cuando me entregan una tarea muy buena, se ganan un 10. Eso es meritocracia. Cuando me entregan una tarea muy mala, se ganan un 5. Más o menos funcionaban así las mercedes de tierra. A quien había hecho más en un esfuerzo de guerra o de conquista o de exploración o de navegación o de colonización, se le daba más. A quien había hecho menos, se le daba mucho menos. 2. Las tierras que se daban a través de las mercedes reales eran realengas. ¿Qué quiere decir realengas? Que le pertenecían al rey. Aquí hay que abrir un paréntesis muy importante. Las tierras que pertenecían a los caciques indígenas que habían apoyado en el proceso de conquista, llámese de México Tenochtitlán o del Imperio Incaico para el caso de Perú, o para el caso de Colombia, Venezuela, etc., los caciques que habían sido subyugados ante el poder hispano y que no se habían aliado a ellos, pasaban a ser tierras baldías, es decir, tierras que desde el momento en que el conquistador llegaba a la victoria, le pertenecían al rey. Entonces se llamaban tierras realengas. Por consiguiente, todas las mercedes de tierra se daban única y exclusivamente a las tierras realengas. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Tlaxcala no se dieron mercedes de tierra a españoles o conquistadores españoles porque Tlaxcala fue una aliada en la conquista de México Tenochtitlán. Por consiguiente, las tierras de aquí no eran realengas, eran tierras nativas, tierras de indios. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Oaxaca, si nos vamos, por ejemplo, a Guerrero, al Estado de México, a los territorios del norte del país para ese entonces, pues obviamente eran tierras realengas y que se podían dar como merced. 3. Debido a ser tierras realengas, no afectaban a terceros. Estos terceros tienen nombre y apellido, indios o indígenas. Recuerden que el concepto indio se utiliza en su contexto y en su momento, es decir, Nueva España. El concepto indígena ya es mucho más contemporáneo. 4. Las tierras eran perpetuas y sin enajenación religiosa. Aquí hay que ser muy claros. Al ser perpetuas, eso quiere decir que el conquistador, una vez que fuera abuelo, la podía heredar a su hijo y luego a su nieto, y ese nieto lo podía seguir heredando una y otra y otra y otra y otra vez de forma indefinida. Desafortunadamente ustedes ya vieron qué pasó con la encomienda. En 1535 se llegan a cancelar casi todas debido a la preocupación que tenía el rey con respecto a la autonomía y poder que estaban desarrollando los encomenderos. Otro punto que no podía dejarse pasar era la enajenación religiosa, es decir, que cuando muriera un conquistador, un encomendero, un colonizador, un navegante, le dejara todas las tierras a una orden religiosa. Eso no se podía hacer. Lo que se podía realizar era una concesión de tierras a la autoridad religiosa, es decir, que el conquistador dejara un número de hectáreas o un número de acres a los religiosos. Hasta aquí espero que vayamos muy bien. Recuerden, se dan por meritocracia
Siempre son tierras realengas, es decir, que le pertenecen al rey. Se supone que no debían afectar a los indígenas y son perpetuas y no se pueden otorgar a los religiosos. Ahora, ¿a quiénes se le daban estas tierras? Bueno, muy sencillo. Primero, a los conquistadores. Recordemos que ellos son los que cargan bajo, más bien sobre su espalda, el peso de la conquista de los nuevos territorios. Por consiguiente, el rey les heredó mercedes de tierra. ¿Para qué? Uno, como agradecimiento por su esfuerzo. Dos, para la activación económica de las nuevas tierras. Tres, para la incursión de nuevas actividades económicas como la ganadería. Y cuatro, y último, para tener un control más eficaz y eficiente de los territorios bajo la lealtad española. Esas serían las características, o porque se les daban a los conquistadores. También se le otorgaban a los antiguos pobladores. Ejemplo, vamos a suponer que un cacique de Tlaxcala llegó a conquistar, híjole, 40 kilómetros de Coahuila. Al ser un antiguo poblador y al haber ayudado a la autoridad real, por consiguiente se le daba esta concesión. Esto fue básicamente muy poco, porque hay que recordar que a los conquistadores y colonizadores españoles se les da básicamente todo. Lo único que hacen con los indígenas o con los nativos de la región que apoyaron es respetar lo que ya tenían, entre comillas, chaparritos. El tercer grupo al que se le otorgan mercedes de tierra es a los colonizadores. ¿Por qué a los colonizadores? Porque ellos, después de 1522, son los encargados de implementar las estructuras hispanas en Nueva España y enseñarlas a los indígenas. Hablo de estructuras. No estoy hablando de lenguaje, no estoy hablando de culturas, solo de estructuras, por ejemplo, políticas y sociales. Por consiguiente, son tres los que nutren las mercedes de tierras. ¿Qué tipo de merced había? En un principio solo había dos, peonías y caballerías. Les explico. Las peonías eran para los soldados que habían combatido a pie, para los soldados, para los cabos, para los alfereces, es decir, para los soldados rasos, los que no comandaban, más bien los que obedecían. A ellos se les daban mercedes pues muy pequeñas, muy poco productivas, en lugares alejados. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo se le da una merced de tierras en Guatemala. ¿Eso a qué se debe? Pues porque solo fue un soldado. Por otra parte tenemos las caballerías. Las caballerías es otro tipo de merced real en donde este sí se le da al soldado a caballo, porque el soldado a caballo era capitán o era en su defecto comandante o sargento de un cuerpo de conquistadores o del ejército. Estas caballerías eran más grandes, más productivas y por lo general se encontraban siempre muy cerca de el centro o el núcleo económico, político y geográfico de la región. Ejemplo de ello es la merced de tierras que le da el rey Carlos I a, obviamente, Hernán Cortés, cuando lo nombra marqués de Oaxaca y le otorga tierras en el actual suroeste de nuestro país. Imagínense. Por consiguiente, esto va a crear muchos conflictos, chaparritos. Estos conflictos nosotros podemos identificarlos posteriormente. Cuando llega el primer virrey Antonio de Mendoza se da cuenta que estas mercedes de tierra que se habían dado pueden ser un gran problema para el rey. Por consiguiente, empiezan a imponer otro tipo de esquema para poder dar la tierra. El primero de ellos es la compra y venta. Es decir, ahora todo poblador novohispano tenía la capacidad monetaria siempre de adquirir cualquier tierra sin ningún tipo de título nobiliario. Esto fue utilizado para ganar un poco terreno a los encomenderos. Y la siguiente es la composición. Esta consiste en algo muy sencillo. Aquellas tierras que habían sido dejadas sin título nobiliario o sin ningún tipo de descendiente pasaban a manos del Estado y éste se encargaba de regular o componer su situación con otro propietario, es decir, las tierras que ya no tenían a sus descendientes. Ejemplo, los caciques que habían muerto en batalla durante la conquista y que habían dejado sus tierras sin un heredero claro, eran enviadas a composición y posteriormente eran otorgadas a otra persona.
Espero que les haya gustado el video, no sin antes se me van sin su actividad del día de hoy. Necesito por favor que me contesten las siguientes preguntas, solo van a ser dos. La primera pregunta, ¿en qué consisten las mercedes de tierra? Y la segunda pregunta, ¿quién puede darlas y quién puede recibirlas? Nos vemos chicos, hasta luego.